Bueno, muy buenos días. En este video vamos a hacer el modelo o la modelación de un movimiento de la vida real, el cual es un movimiento de un cuerpo que se puede ver como una partícula. Es un movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Entonces el modelamiento de este movimiento lo vamos a hacer utilizando un software que se llama Tracker. Este es el software. Entonces lo primero que se debe hacer en este software es cargar el video para poder analizarlo. Luego se debe añadir la vara de calibración del movimiento, que sería esta. En nuestro caso, pues la distancia que nosotros teníamos era de 0,718 metros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, lo que se hace después es poner el eje de coordenadas. En este caso el eje de coordenadas está inclinado debido a que el movimiento es un plano inclinado, y como hemos visto en clase, lo mejor y lo más conveniente para hacer los cálculos es que el plano también esté inclinado, o sea que el eje de coordenadas también esté inclinado. Entonces luego lo que se hace es crear la masa puntual. En nuestro caso se llama la masa A, bueno, se puede llamar de cualquier manera. Y lo siguiente que se hace es, se corre el video, y esto lo va a correr cuadro por cuadro en diferentes instantes de tiempo, y lo que se hace es seguir la trayectoria del cuerpo para que así se genere la gráfica y el análisis de los datos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver que ya está marcado cada punto de la trayectoria del cuerpo en cada instante de tiempo, y pongámoslo una vez más. Y también está aquí a la derecha, en la parte superior, está la gráfica que se genera del movimiento. Este es el movimiento en X. Esta es la gráfica de la velocidad en X, ya la veremos un poco más grande. Aquí en esta tabla, podemos aquí ampliarla un poco incluso. En esta tabla podemos asignar, aquí se registran los valores del movimiento, es decir, después de que el programa analiza el movimiento, registra los valores aquí en esta tabla. Entonces inicialmente tenemos tiempo, distancia, pero también podemos tener aceleración, velocidad. Esta es la magnitud de la velocidad, esta es la velocidad en X, y esta es la aceleración en X. Aquí hay muchos más datos que podemos analizar, pero para este movimiento solo vamos a utilizar estos que están chuleados, que son, como ya les dije, la magnitud de la aceleración, la magnitud de la velocidad, la componente X de la posición, la velocidad en X, y la componente X de la aceleración. Entonces lo que hacemos es ahora ir a la gráfica. Entonces podemos hacer aquí doble clic en la gráfica, y si queremos ver la gráfica de la distancia respecto al tiempo, entonces sería esta sería la gráfica de la distancia respecto al tiempo, y esta línea roja que está superpuesta, más para que se pueda diferenciar bien, podemos ponerla de un color diferente a esta línea que es azul claro. Vamos a dejarla roja. Entonces esa línea en realidad es una parábola. ¿Por qué? Porque el movimiento en X de este movimiento que se está analizando describe una parábola. Entonces lo que hace el software Tracker es le asigna o le asigna la parábola, y lo que hace es ajustarla ajustar la parábola al movimiento, para que así se describa lo más aproximado que se pueda el movimiento en términos matemáticos. Es decir, aquí tenemos la ecuación del movimiento, que es la parábola. Entonces acá podemos ver que pues las constantes, vemos que la variable de esta ecuación es t, porque es el tiempo, que es la variable independiente. Este es el eje X, este es el eje Y, aquí está el movimiento y aquí está el tiempo. Entonces esta es la ecuación que describe lo más aproximado que se puede el movimiento que se analizó. Estas son sus constantes, cada una de estas. Entonces ahora lo que podemos hacer es ver la gráfica de alguna otra componente. Por ejemplo, podemos ver la gráfica de la aceleración. Entonces esto no bota la aceleración total del sistema,
sino que bota la aceleración en los distintos instantes de tiempo. La aceleración va cambiando debido al ángulo, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el video. Pero bueno, esta es una gráfica de la aceleración. Podemos ver también la gráfica de la velocidad, de la magnitud de la velocidad, que sería esta, que no está descrita por una parábola, sino teóricamente está descrita por una línea. Entonces esta línea recta que vemos en rojo es la que describe aproximadamente el movimiento, o bueno, la velocidad. Sabemos que al derivar la gráfica de la distancia nos da una recta, que sería en este caso esta, cuya ecuación es esta. Y sus valores son estos, es decir, por ejemplo, acá tenemos que el corte con el eje Y es B, que sería como 49, vemos que sí está por acá, y A sería la pendiente de la recta. Entonces, ahora lo que se hace es, podemos incluso ver, si se quiere, la aceleración en el eje X, o sea, la componente de la aceleración en el eje X, como vemos es bastante parecida a la gráfica de la aceleración, de la magnitud de la aceleración, porque pues como este es un movimiento de plano inclinado, entonces se desprecia el movimiento en Y. Entonces pues esto va a cambiar un poco con la aceleración en Y, pero pues este movimiento se desprecia, entonces por eso se ve tan parecido. También podemos hacer lo mismo con la velocidad en X, que sería esta gráfica, sería la que define la velocidad en X, y esta sería la ecuación de la recta. Esta es la recta que pasa, que aproxima el movimiento, entonces esta sería por ejemplo la pendiente, este es el corte con el eje X, digo con el eje Y, qué pena. Y luego, finalmente, bueno, que ya tenemos acá todos los valores que podemos analizar, entonces más adelante en el video lo que vamos a hacer es analizar el movimiento y analizar y sacar la magnitud de la aceleración y luego sacar conclusiones, a ver cuál de los dos, para ver si nos da exacto o si nos da aproximado los datos que nos dieron acá en Tracker o los datos que se sacaron teóricamente a mano por los estudiantes. Entonces vamos a ver más adelante en el video. Para el análisis de la teoría tenemos que la bolita va girando por un plano inclinado al cual le podemos hacer coordenadas en X y en y sale un vector que sería el vector del peso, que es masa por gravedad. Y para hallar la aceleración tenemos que tener en cuenta nada más las fuerzas que se generan sobre el eje X, que es sobre el que va la aceleración. Para esto usamos la sumatoria de fuerzas en X, la cual tiene en cuenta el vector generado en X por el peso, que sería igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo que se genera aquí. Y esto también es igual a la masa por la aceleración. Para poder despejar esta fórmula y sacar la aceleración, podemos coger el triángulo que se genera con la recta, y sabemos que la recta mide 1 metro o 100 centímetros, y la altura que se midió fue de 69,6 centímetros, por lo tanto es 0,69 metros. Y esto nos da una relación para poder hallar el ángulo. El ángulo está dado por el seno del ángulo, que es opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, es 0,696 metros sobre 1 metro.
Esta relación nos da que el ángulo es igual a seno a la menos 1 de 0,696 metros, que es igual a 44,1 grados. Bueno, ya teniendo el ángulo, entonces despejamos en la fórmula masa por gravedad de seno de 44,1 grados es igual a masa por aceleración. Como tenemos masa al lado y lado, se pueden cancelar. Por lo tanto queda gravedad por el seno de 44,1 grados igual a la aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 44,1. Y eso es igual a 6,8205 metros sobre segundos al cuadrado. Como dato importante es que este procedimiento se puede realizar teniendo en cuenta que no hay fricción en X, o por lo menos no se considera en este ejercicio. A partir de la práctica realizada se pueden hacer las siguientes conclusiones. El error calculado es de 14,4%, el cual es bastante alto. Eso se puede ver a que las mediciones hechas no fueron del todo precisas y además que los datos que arrojó Tracker también presentan fallas en sus cálculos respecto al valor teórico que él calculaba manualmente. La aceleración de la pelota también es afectada por el rozamiento del aire y de la superficie del plano inclinado. Como estas fricciones no se tienen en cuenta en los cálculos, la aceleración real es menor, aumentando el margen de error. Considerando la aceleración de la gravedad constante, la velocidad de la pelota tiende a aumentar de forma cuadrática y la aceleración apreciada en Tracker, aunque presenta irregularidades, hay una tendencia a ser constante, mostrando que la pendiente de la velocidad resulta ser la aceleración. Otra conclusión que podemos obtener es que la aceleración es menor que la gravedad, ya que al ser un plano inclinado se forman dos vectores, uno en el eje X y otro en el eje Y, lo cual hace que el valor de la gravedad disminuya.